Galileo, con el corazón palpitando de miedo y rechazo, se encontraba en medio de una tormenta emocional. Las palabras de su madre, cargadas de rabia y desprecio, resonaban en sus oídos mientras el viento gélido de la noche cortaba su piel. La orden de servir cerveza a los hombres que su madre había llevado a casa era solo el comienzo de una serie de humillaciones que Galileo no podía soportar más. Al negarse a obedecer, temiendo más maltratos y desprecios, la furia de su madre alcanzó un punto de no retorno. El grito estridente resonó en la pequeña habitación, como un trueno que anunciaba una tormenta inminente. «¡Lárgate de la casa y no vuelvas más!», retumbó en el alma de Galileo, marcando el inicio de su solitaria odisea. Las desoladas calles del vecindario se convirtieron en el refugio temporal de Galileo, donde la oscuridad de la noche parecía ofrecer consuelo, pero el frío implacable y el hambre lo empujaron de vuelta a la puerta que alguna vez llamó hogar. Al regresar, esperaba encontrar un rincón de aceptación, pero en cambio, su madre le reveló una noticia desgarradora que resonó como un golpe brutal. Me voy con un hombre que me dará la vida que merezco. Pero él fue claro, sin hijos. Así que quédate con este horrible cuchitril y haz lo que quieras. A mí no me busques porque yo no te conozco, pronunció su madre con desdén, dejando a Galileo sumido en una profunda soledad y abandono. Mientras observaba cómo su madre partía en búsqueda de una vida sin él, el joven quedó atrapado en la telaraña de la desesperación, enfrentándose a un futuro incierto en medio de las sombras de un hogar roto. Con tan solo 10 años, Galileo se vio forzado a enfrentar la cruda realidad de un mundo que le arrebataba la seguridad y el calor de un hogar. La primera noche en la que las sombras de la desolación se cerraron sobre él fue como una sentencia de soledad, una condena que le recordaba la fragilidad de la infancia abandonada. En medio de la incertidumbre de un futuro sin guía materna y la ausencia de un padre desconocido, Galileo emergió como un pequeño héroe de su propia historia. La desesperación no lo consumió. En cambio, se convirtió en el motor de su determinación. Aprendió a sobrevivir en las calles, esquivando las garras de quienes pretendían aprovecharse de su vulnerabilidad infantil. Sus días se teñían del incansable trajín de limpiar coches y llevar a cabo cualquier tarea que le asegurara un puñado de monedas para llevar algo de alimento a su modesto hogar. Un rincón que se volvía cada vez más frío con la ausencia de risas y afecto materno. La fortaleza aparente de Galileo contrastaba con las noches en las que, bajo el manto estrellado, la soledad se volvía más pesada y las lágrimas caían en silencio. Cada día se convertía en una lucha, y aunque la apariencia de valentía envolvía a Galileo, su corazón infantil anhelaba el consuelo de un abrazo materno que nunca llegaría. La tristeza se instalaba en sus noches, una compañera silenciosa que recordaba la falta de amor y calidez en su vida. Así, Galileo, a tan corta edad, se forjaba en el fragor de la adversidad, escribiendo con cada lágrima una historia de supervivencia que desafiaba las crueles pruebas de la vida. En la penumbra de mi soledad me arrodillé con el corazón en un susurro, mis lágrimas deslizándose como un río de desesperación por mis mejillas. «Dios», murmuré con una voz quebrada. Estoy aquí, solo, sin padres, ni un techo que me acobije. Mis tripas rugen de hambre y mi pequeño corazón clama por un milagro. No sé si me escuchas, pero necesito ayuda. Soy Galileo, un niño sin rumbo, sin calor, sin amor. ¿Puedes verme, Dios? ¿Puedes ver a este pequeño ser que se siente perdido en la inmensidad de la vida? Dios, ¿puedes llenar mi estómago vacío? No pido lujos, solo un poco de pan para calmar esta sensación punzante. ¿Y amor? ¿Puedes enviarme un poco de amor para abrigar mi corazón frío y solitario? Cada palabra era una súplica, un anhelo desesperado de encontrar consuelo en medio de mi abandono. Si estás ahí arriba, si me escuchas, Dios, hazme sentir que no soy invisible, que hay esperanza en mi mañana incierto. ¿Puedes obrar un milagro en mi vida?
como esos que cuentan en las historias? Mis lágrimas caían como pétalos marchitos mientras imploraba al cielo. No tengo nadie más, Dios. Tú eres mi única esperanza. Ayúdame a ver un milagro, a encontrar un hogar donde pertenezca. Sé que soy pequeño, pero mi corazón late con fuerza de una necesidad que ni siquiera sé cómo expresar. Con un suspiro tembloroso, mis plegarias se desvanecieron en el silencio. Esperaba con el corazón latiendo con la incertidumbre, que mis lágrimas no fueran en vano, que alguna fuerza más grande que yo escuchara a este niño llamado Galileo en su rincón solitario, anhelando un destello de esperanza en medio de la desolación. Después de esta pequeña súplica, Galileo se quedó dormido encima de un pedazo de cartón con mucha hambre, pero al día siguiente empezaría algo nuevo para él, un suceso que cambiaría su vida por completo. En medio de la rutina escolar, un giro extraordinario aguardaba en la encrucijada del destino de Galileo. Mientras caminaba por las calles desconocidas, el eco desgarrador del llanto de un bebé penetró sus oídos. Una melodía de vulnerabilidad que despertó su compasión y desencadenó una conexión inesperada con su propio pasado. Con cautela y temor, Galileo siguió el sonido hasta descubrir a un pequeño abandonado en el suelo, un reflejo de su propia historia de abandono. El encuentro con este inocente ser desprotegido resonó en las fibras más profundas de su ser, activando una determinación que no conocía. No puedo permitir que este niño pase frío y hambre, pensó Galileo. Decidió romper el ciclo de abandono que lo había marcado. Tomó al bebé en sus brazos, su corazón latiendo en un compás de responsabilidad y ternura, y al llevarlo a su modesta morada, Galileo se enfrentó a un dilema monumental: ¿cómo cuidar a un bebé sin tener experiencia en recursos? En cada mirada del pequeño encontró un reflejo de su propia infancia desvalida, una oportunidad para redimir el sufrimiento pasado. Las noches se transformaron en velas encendidas y pañales improvisados, mientras Galileo se sumergía en el desafío de la paternidad improvisada. Cada risa del bebé resonaba como una melodía de esperanza, y cada lágrima desafiaba su capacidad de ofrecer consuelo. Aunque el futuro seguía siendo incierto, Galileo había tejido un vínculo indestructible con este pequeño ser, una conexión que le otorgaba un propósito más grande que su propia supervivencia. En ese momento extraordinario, Galileo se convirtió en el arquitecto de su propio destino, forjando una nueva narrativa que desafiaba las sombras del pasado y se elevaba hacia un horizonte de posibilidades renovadas. La inteligencia y el destacado desempeño escolar que caracterizaban a Galileo parecían destinados a abrir puertas hacia un futuro prometedor. Sin embargo, la vida tenía otros planes implacables. Obligado por las circunstancias a dejar la escuela, Galileo se encontró sumido en un nuevo capítulo de su vida, donde la responsabilidad de cuidar al pequeño abandonado se erigía como su principal tarea. Con el bebé en brazos, las calles se convirtieron en el escenario de su diario trajinar. Mendigaba con la esperanza de asegurar algo que llevara a la boca del pequeño, trabajando en empleos eventuales que le ofrecía la promesa de un sustento diario. Y aunque sus pasos por las calles estaban impregnados de sacrificio y esfuerzo, Galileo encontraba consuelo en la sonrisa inocente del niño, a quien había decidido proteger. El eco de los comentarios hirientes se volvía un cruel recordatorio de su nueva realidad. Sus antiguos compañeros de escuela, incapaces de comprender las circunstancias que lo habían forzado a abandonar los salones de clase, arrojaban palabras afiladas como dagas. Pero Galileo, resistente como el acero forjado en la adversidad, optó por enfrentar el desdén con la determinación de un hombre dispuesto a proteger a su pequeño a cualquier costo. Cada comentario hiriente se transformaba en un escalón más en la escalera de su fortaleza. A medida que la sociedad lo miraba con desprecio, Galileo se erigía con orgullo,
comprendiendo que estaba escribiendo una historia de sacrificio y amor incondicional. Y en cada paso por las calles llevaba consigo no solo la carga del trabajo y la mendicidad, sino también la certeza de que estaba forjando un camino para el futuro de aquel que dependía de él. Y aunque los comentarios lastimeros seguían lloviendo sobre él como una tormenta implacable, Galileo avanzaba, firme y decidido, en su misión de protector incansable de aquel pequeño que le había devuelto un sentido renovado a su existencia. En el abismo de la desesperación, la mente ingeniosa de Galileo chispeó con una idea brillante. Con el escaso dinero recolectado de las limosnas, invirtió en la compra de algunas paletas con la esperanza de transformarlas en un bálsamo para la angustia que amenazaba con ahogarlo. Implorando la ayuda divina con un susurro a Dios, Galileo sabía que esta tragedia desesperada representaba su última carta para alimentar al pequeño que dependía de él. El día avanzaba implacablemente, pero la venta de las paletas se mantenía elusiva. La esperanza de obtener algo que pudiera llenar el estómago del bebé se desvanecía con cada paso infructuoso. El sol descendía en el horizonte, arrojando sombras de incertidumbre sobre el rostro angustiado de Galileo. La indiferencia del mundo se volvía palpable, como un peso insoportable que se posaba sobre sus hombros. En la penumbra de la noche, exhausto y abatido, Galileo se arrodilló rompiendo a llorar. Las lágrimas, compañeras fieles de sus noches solitarias, ahora se destacaban como un río de desesperación. El susurro a Dios se convirtió en un grito silencioso, una súplica que resonaba en el vacío de la indiferencia. En ese momento de vulnerabilidad, el joven se sintió como un navegante perdido en un océano de adversidad, sin estrellas que guiaran su rumbo. La noche lo envolvía en su manto oscuro, mientras el peso de la incertidumbre y el hambre se apoderaba de su ser. La calle, testigo mudo de su lucha, parecía estirarse interminablemente, reflejando la implacable realidad que lo rodeaba. Sin embargo, en medio de la oscuridad, Galileo aferraba la chispa de su esperanza, una luz tenue que se negaba a apagarse. La desesperación podía empañar su visión, pero la fuerza que lo impulsaba a levantarse de esa arrodillada posición y enfrentar el próximo día persistía como un faro en la tormenta de su vida incierta. Rogando a Dios por un milagro, Galileo se aferraba a su última esperanza mientras imploraba a cada transeúnte que comprara una paleta. Su súplica resonaba con la urgencia de alimentar a su bebé hambriento, un eco desesperado en medio de la indiferencia de la multitud. Las lágrimas empañaban sus ojos, pero la determinación ardía en su corazón mientras enfrentaba cada rechazo con la esperanza de que alguien, en algún momento, respondiera a su llamado. La noche envolvía la calle con su manto oscuro, mientras yo, Galileo, me encontraba solo y desamparado en la cruel ciudad. Mis ojos reflejaban la tristeza y la desesperación mientras mis labios murmuraban súplicas al cielo, dirigiéndome a un Dios que parecía lejano en medio de mi angustia. Por favor, Dios, escucha mi voz entre el eco de las calles vacías. Susurraba con voz temblorosa. El frío se adentraba en mis huesos, pero mi mayor preocupación era para el pequeño ser indefenso que sostenía entre mis brazos. No pido para mí, Señor. Pido por este bebé que depende de mí para sobrevivir. No tengo pan, ni techo, ni esperanza. Pero este angelito merece algo más que lágrimas y estómagos vacíos. Las lágrimas se confundían con la llovizna que caía sobre nosotros mientras continuaba mi ruego. Yo puedo sufrir, no me importa, pero, por favor, no dejes que sufra este bebé. No entiende por qué tiene hambre, por qué las calles son su única cuna. No merece este destino, Dios. Y yo, aunque pequeño, estoy dispuesto a cargar con cualquier dolor si solamente puedes proveer un pan para él. La ciudad indiferente en mis súplicas parecía zambullirse en su rutina implacable, ajena al drama que se desarrollaba en sus callejones. Pero mi voz, elevada en desesperación, buscaba traspasar el silencio y llegar a un lugar donde la misericordia divina pudiera transformar la realidad que enfrentábamos. Si existe algún rastro de compasión en tu divinidad, Dios, haz que alguien me escuche mi llamado.
No pido lujos ni riquezas, solo un pedazo de pan para calmar el hambre de este angelito que sostengo en mis brazos. No permitas que la inocencia pague el precio de mi desdén. Las lágrimas caían libremente, mezclándose con las gotas de lluvia que parecían compartir mi lamento. El pequeño bebé, ajeno a las dificultades de la vida, buscaba consuelo en mis brazos, incapaz de comprender las súplicas que yo elevaba al cielo, pero en cada palabra, en cada lágrima, resonaba el eco de un corazón quebrantado, dispuesto a sacrificarlo todo por el bienestar de aquel que dependía de mí. Y así, en medio de la noche inhóspita y el susurro de mis súplicas, Galileo rogaba con humildad y desesperación, esperando que algún rincón del universo respondiera a su llamado y brindara un rayo de esperanza para ese bebé inocente que se aferraba a la promesa de un pan que aún no llegaba. En un acto desesperado, se acercó a un lujoso vehículo detenido en un semáforo. Con la voz entrecortada por el llanto, Galileo gritó: Por favor, señor, ayúdeme. Tengo a mi hermanito hambriento y no he vendido nada. Por favor, cómpreme una paleta. El hombre al volante, inicialmente ajeno a la situación, se volvió hacia Galileo y quedó petrificado al ver al bebé entre los brazos del joven. En un instante, las lágrimas comenzaron a emerger en los ojos del conductor. Sus emociones se desbordaban ante la escena conmovedora que se desarrollaba ante él. ¡Hijo mío! ¡Hijo mío!, exclamó en un susurro entrecortado por la emoción, como si el destino hubiera tejido un vínculo invisible entre ellos. En ese encuentro casual, en el cruce de caminos, dos historias desgarradoras se entrelazaron de una manera que desafiaba toda lógica, llevando consigo el peso del dolor y la redención. El hombre, conmovido por la difícil situación de Galileo y el pequeño, no solamente compró las paletas, sino que también ofreció su apoyo de una manera que trascendía las barreras sociales y económicas. Un acto de compasión había desencadenado un giro inesperado en la vida de Galileo, marcando el inicio de un capítulo donde la solidaridad y la conexión humana desafiaban las penurias del destino. En ese instante, entre lágrimas compartidas y un lazo repentino de afecto, la oscuridad que envolvía la vida de Galileo comenzó a ceder ante la luz de la esperanza, ofreciendo un respiro en su travesía marcada por el sufrimiento. Rogando a Dios en un rincón oscuro de la desesperación, las lágrimas de Galileo se convertían en plegarias silenciosas, mientras imploraba a cada transeúnte que comprara una paleta. Cada paso se volvía una danza entre la urgencia y la incertidumbre, ya que la leche para su hermanito hambriento dependía de esa última esperanza. La ciudad, ajena a su lucha, seguía su ritmo frenético mientras Galileo intentaba vender un destello de alivio en forma de paleta. Sin embargo, la historia tomó un giro inesperado. Confundido y asustado por el llanto del hombre, Galileo, temeroso de que estuviera intentando robarle al bebé, corrió con todas sus fuerzas, pero el hombre lo alcanzó rápidamente y entre jadeos le explicó la verdad. Él había sido separado de su hijo por enemigos que le dijeron que nunca lo encontraría. El hombre, un magnate millonario, buscaba incansablemente a su hijo perdido, y para su sorpresa y alegría, Galileo había sido el guardián inadvertido que lo mantuvo con vida. Este encuentro no solamente desgarró el velo de la confusión, sino que también dejó entrever una red de intrigas y secretos que amenazaban con enredar sus vidas. La historia de Galileo, que había comenzado en las sombras de la desesperación, se elevaba ahora hacia las alturas de la esperanza y el asombro, revelando conexiones que ni en sus sueños más audaces hubiera imaginado. En cada palabra pronunciada resonaba la promesa de un nuevo capítulo, donde la verdad y el destino se entrelazaban en una narrativa que desafiaba las expectativas, susurraba promesas de redención y reencuentro. Entre la penumbra de la noche y el resplandor de los faros del lujoso vehículo, el magnate reconoció el sacrificio de Galileo, el joven que había dejado de lado su propia alimentación para asegurar que el pequeño no pasara hambre. Se erguía como un testamento viviente de la generosidad y el amor desinteresado. En ese momento de revelación, el hombre al volante se sintió abrumado por la gratitud hacia el joven que había sido el inadvertido guardián de su hijo.
Conmovido por la historia de Galileo, el magnate decidió revelar su verdadera identidad. Era un hombre adinerado que vivía en las opulentas afueras de la ciudad. Cada día había jurado buscar a su hijo perdido, pero la vida lo había llevado por caminos que parecían alejarlo de la verdad. La casualidad, sin embargo, había conspirado para reunirlos en ese cruce de destinos, donde las lágrimas y las risas se entrelazaban en un baile de emociones. El agradecimiento sincero resonó en las palabras del magnate mientras expresaba su reconocimiento hacia Galileo. Había encontrado al joven en un momento de desesperación, cuando la incertidumbre sobre el paradero de su hijo lo atormentaba día tras día. En el brillo de los faros y las lágrimas compartidas, se tejía un pacto silencioso entre dos almas conectadas por el destino. La revelación de la identidad del magnate iluminó la historia de Galileo con una luz nueva y brillante. El joven, que había conocido las sombras de la desolación y la indiferencia, se encontraba ahora en el centro de un giro narrativo que trascendía las expectativas. Y en medio de esa escena surrealista, donde el lujo del automóvil contrastaba con la crudeza de la realidad, se gestaba un capítulo de redención y reencuentro que resonaría en los corazones de quienes presenciaban este encuentro improbable. La promesa de que un mañana diferente se cernía sobre Galileo y el pequeño, como una respuesta a las súplicas que había resonado en las noches de soledad y desesperación. En un giro de fortuna que parecía extraído de las páginas de un cuento de hadas, la vida no solo le devolvió al magnate su hijo perdido, sino que Galileo encontró algo aún más invaluable: una familia. El noble corazón del joven, que una vez mendigaba por pan, resonó en el alma del magnate y su esposa de manera imborrable. Conmovidos por la generosidad y el amor que Galileo había demostrado, tomaron una decisión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Decidieron adoptarlo. Y así el joven que había conocido las calles frías y despiadadas se encontró de repente en el seno de una familia adinerada que lo recibió con brazos abiertos. De mendigo a hijo adoptivo, Galileo experimentó una metamorfosis que trascendía las expectativas más audaces. La pareja millonaria, cuyos destinos se habían entrelazado con el suyo en un giro inesperado del destino, lo amaba como si fuera su propia sangre. Galileo dejó atrás la dureza de la vida en la calle para abrazar un futuro impregnado de amor, oportunidades y la promesa de una familia que nunca lo abandonaría. Los muros de la opulenta residencia ahora albergaban no solamente a un niño que una vez lloró en las sombras, sino a un hijo adoptivo que llevaba consigo la historia de una lucha que desafiaba las adversidades. Cada rincón de esa nueva vida resonaba con la promesa de un mañana lleno de posibilidades y esperanzas restauradas. En medio del lujo y la abundancia, Galileo descubrió que la verdadera riqueza residía en el amor y la aceptación que le ofrecía su nueva familia. La sala de estar se llenó de risas, el jardín floreció con juegos y la mesa se adornó con la calidez de las cenas familiares. La adopción no solamente le había brindado un hogar, sino también la certeza de que finalmente había encontrado un lugar donde pertenecer. Así, el joven que alguna vez mendigó por su supervivencia se convirtió en el protagonista de una historia de redención y transformación. La familia que se había forjado en las llamas de la adversidad se erigía como un faro de amor y unidad en el mundo que alguna vez le pareció despiadado. El futuro de Galileo, ahora iluminado con luz de esperanza, se extendía como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores vibrantes de una vida que, contra todo pronóstico, florecía en el regazo amoroso de una familia que había decidido no solamente salvar a un niño, sino también brindarle un hogar eterno. En el calor de la familia que lo adoptó, Galileo encontró no solamente un hogar, sino un amor incondicional que marcó el inicio de un capítulo de dicha y prosperidad. Los lazos que se tejieron con él eran más fuertes que cualquier adversidad que la vida les hubiera presentado. Y a medida que los años pasaron, Galileo no solamente absorbió el amor de su nueva familia,
sino que también se embarcó en proyectos y estudios que lo catapultaron hacia el éxito. El magnate, impresionado por la determinación y el ingenio de su hijo adoptivo, compartió con él parte de su fortuna, reconociendo que la verdadera riqueza residía en la familia que habían construido juntos. Galileo se convirtió en un próspero empresario, contribuyó con la astucia y visión innovadora de la expansión de los negocios familiares. Su vida, que una vez estuvo marcada por la escasez y soledad, se transformó en una narrativa de logros y triunfos. Sin embargo, el destino le tenía reservada una última prueba. La madre que lo había abandonado, al enterarse del éxito de su hijo, regresó buscando redención y ayuda. Galileo, enfrentándose a la mujer que alguna vez lo desamparó, se encontró ante una encrucijada moral. Con la compasión que lo caracterizaba, escuchó las súplicas de su madre biológica. No obstante, su corazón, ahora fuertemente arraigado en la familia que lo adoptó, no titubeó al recordar el amor y el apoyo incondicional que le brindaron en sus momentos más oscuros. Con firmeza, Galileo le dijo a su madre que solamente hay una madre, y es aquella que lo crió y amó cuando más lo necesitaba. La mujer que lo había abandonado fue despedida con un gesto de perdón, pero también con la convicción de que el verdadero hogar estaba donde se construyó con amor y sacrificio. Y así, Galileo, rodeado de la familia que lo adoptó y con el éxito a sus pies, continuó escribiendo el relato de su vida. La felicidad y la abundancia se extendían ante él. Un testimonio vivo de cómo el amor, la perseverancia y la lealtad podían transformar incluso los capítulos más oscuros en una historia de triunfo y redención. La familia que lo adoptó, ahora más unida que nunca, celebraba juntos la fortuna de haber encontrado un tesoro invaluable en el corazón de Galileo, un hijo que contra viento y marea había florecido en el abrazo cálido de un hogar que siempre supo que le pertenecía. Muchas gracias por acompañarnos en esta historia. Esperamos que hayas disfrutado de este relato. Si te gustó y quieres estar atento de más historias y contenido emocionante, no olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en el botón de suscripción. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo video y descubre más fascinantes relatos y experiencias. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos encantaría tenerte como parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima aventura.